Bien, amigos, la revista tiene el placer de contar con la revista de una amiga de muchos años y de una educadora. Jacqueline Malagón fue directora ejecutiva de APEC y fue ministra de Educación. Pero nosotros entendemos que hay un reconocimiento que a veces se menciona, pero que Jacqueline Malagón debe de ser expresamente reconocida por algo que ha ocurrido desde la misma llegada de ella de educación a educación, y algo que ocurrió, y es que ella conforma un grupo de ex ministras que, aunque son de diferentes partidos o fueron nombradas por diferentes partidos políticos, tienen y tuvieron un pensamiento común. Nunca vimos diferencia entre las administraciones de Jacqueline Malagón, Alejandrina Germán, Ligia Amada Melo y Belice Prat de Pérez y la misma Milagros Ortiz. Nosotros le damos la bienvenida a Jacqueline y le pedimos, ¿eso fue algo espontáneo o hubo un propósito de que ustedes en un momento se reunieron y estructuraron un programa que tiene muchas cosas en común? Hubo siempre más o menos paz escolar, es decir, no había muchos rebuses con problemas de ADP y cosas, en ninguna de esas. Y estoy hablando de más de 25, 30 años de... Usted fue en el 90, ¿verdad, ministra? 91, 95. Sí, son 30 años de administración. Y yo le quiero pedir, ¿hubo algún propósito conjunto de ese grupo de mujeres educadoras de diferentes orígenes, inclusive de diferentes ideas políticas, de que en educación se pusieron de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Julito. Te doy las gracias por la oportunidad que me das. Déjame decirte que ese grupo, efectivamente, yo los reuní y fueron todas asesoras mías o trabajaron como Milagros Ortiz Bosch en la ley 6697, que fue producto de la gestión nuestra. Yo soy una firme creyente de que lo que hay que buscar en educación no es si tú perteneces a un partido de derecha, de izquierda o de centro, sino hasta dónde tu talento lo puedes poner al servicio de la nación. Y todas esas señoras que tú has mencionado, yo las conocía, había trabajado con ellas, sabía la experiencia que tenían en educación. ¿Y por qué no explotar ese talento haciéndolo nuestro en una gestión que yo nunca sentí que era mía, sino que era nuestra? Porque a la par de que ellas trabajaron como asesoras mías o de la gestión nuestra, también yo tenía un consejo de asesores, la mayoría eran hombres, de 9 personas, que yo no hacía absolutamente nada si no lo llevaba a ese consejo de asesores. Pero ustedes dejaron algo que el público lo asimiló, y es que no basta una buena gestión de un ministro o de una ministra, sino que primero tiene que tener apoyo económico del gobierno. Ahí surge el 4%. En la ley. Tienen que tener un magisterio capaz. Ahí viene capacitación de maestros, que hubo intento desde que entró un centroamericano que trabajó para todas ustedes, apellido Guadamuz, que trabajó en capacitación de maestros, y también en algo que no se trata de que no había aulas, que se da clase debajo de una mata de mango, sino que el presupuesto debe de gastarse primero en ese maestro. Realmente, ¿eso fue un común denominador de ustedes 5, de esas mujeres? Yo te diría que sí. Empezó en la gestión nuestra con el tema de que conseguimos en una mesa de donantes en París,
conseguimos un compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial por 100 millones y por 50 millones. Gran parte de esos fondos se utilizaron en capacitación de maestros. Titulamos 14.000 maestros que no eran licenciados, que les faltaban algunas asignaturas o 1 año o 2 años, y le dimos la facilidad para que se titularan como licenciados en educación. ¿Educar maestros o capacitar los que existían? Bueno, primero fue titular esos y luego hicimos un programa de capacitación en servicio. Pero tú mencionaste lo del financiamiento, tú le llevaste dinero. Era la época de las vacas flacas. El porcentaje del PIB en el gobierno que nosotros encabezamos en educación, estamos hablando de un 9%. Hoy en día el PIB de educación está en un 35%. Entonces hay un abismo entre el dinero de que disponíamos en aquel entonces y el dinero de que se dispone hoy en día. En lo que es el PIB y el presupuesto real son dos diferentes. Exacto. El tema es que aún siendo, repito, una expresión que el público que me está oyendo está asimilando, la época de las vacas flacas, el hecho de que nos fuimos a una mesa de donantes y que acudí a todos los países amigos para conseguir fondos, y cuando no eran fondos era para conseguir insumos. Por ejemplo, yo fui a Taiwán y vine de Taiwán con 300 computadoras, con una estación de radio que todavía funciona. En aquella época. Y además me dieron $5 millones. Esos $5 millones lo pusimos y lo usamos para mejorar la infraestructura física y usar para capacitación en servicio. Hoy en día, Julito, yo no quiero abundar mucho sobre aquel entonces, aunque se sentó las bases de un gobierno, vamos a decir, colegiado, porque como tú bien dices, esas señoras, esas amigas, esas educadoras, todas talentosas y de experiencia, fueron mis aliadas. Yo no sabía de qué partido venían o de qué origen político o qué filosofía político. Mi interés era que eran mis amigas y que teníamos en común un denominador que se llamaba el interés por mejorar la educación. ¿Y hasta dónde? A ti no te gustan los conflictos, pero tienes que darme una respuesta conflictiva. ¿Hasta dónde ese ministerio, en cierto modo, es un negocio de compra de cosas, arreglo de escuelas, compra de computadoras? Es decir, ¿hasta dónde se pospuso lo importante con el negocio de compra, de desayuno y de todas esas cosas que tú estás viendo? ¿Siempre ha sido así? No, siempre no ha sido así. Eso ha sido en los últimos años. Lamentablemente ha sucedido en los últimos años, se han tomado medidas contundentes, se ha tratado de evitar que haya impunidad y sabemos que en esta gestión se han eliminado o se han cancelado varios funcionarios de alto nivel porque fueron encontrados que estaban haciendo mal uso de los fondos que estaban a su disposición. Sí, pero yo no quiero llamarle al Ministerio de Educación una fuente de negocio. El hecho de que haya una corrupción en un momento dado no hace que se permita llamar al Ministerio de Educación una fuente de negocio. Lo que se puede decir es que ha habido personas que han hecho negocios. Y esas personas... Pero que no dominan ahí educación. Muchos de ellos no sabían de educación. Yo la última pregunta que tengo es lo siguiente. Ocurrió algo que digo, caramba, a lo mejor Jacqueline Malagón tiene la respuesta. Recientemente, a pesar de todos esos problemas, la Iglesia Católica puso a disposición del Ministerio de Educación algunos colegios porque llegó un momento en que la educación pública estaba mejor pagada y mejor cubierta que la educación privada. ¿Tú entendiste ese proceso de que hubo iglesias, colegios que le entregaron a educación? Dice, ustedes dan desayuno, ustedes van a pagar a los maestros, háganlo. ¿Eso fue una cosa económica o de capacitación? No, eso tuvo que ver con excelencia educativa. Bueno, primero, hace muchísimos años, anterior a mi gestión, el Instituto Politécnico Loyola fue puesto a disposición del Ministerio
de educación. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que tuve que ver fue un préstamo para el Politécnico de Loyola, que cuando se venció el préstamo, el padre, un jesuita muy bien capacitado, me decía: Jacqueline, busca ver cómo tú vas a pagar eso, porque el Politécnico de Loyola lo ha invertido en la capacitación de muchachos y ese dinero tenemos que ver cómo el Estado lo asume. Y efectivamente se asumió. Pero en la época de Melanio Paredes, yo estaba de asesora con él, muy cercana a él. Melanio se interesó en el ITESA, Instituto Técnico Salesiano. El ITESA tenía fama de ser un politécnico de una excelencia académica extraordinaria. Estaba cerca de, o al final de la quinto centenario, cerca de la avenida Duarte, yo no recuerdo la calle. María Auxiliadora, por ahí. Exacto, por María Auxiliadora. Pero el ITESA era reconocido como un centro educativo donde cuando acudía un egresado a una empresa o a una institución del sector productivo, si era del ITESA, no le daban un examen de admisión. Eso lo vi yo en un seminario que en la época de Alejandrina hicimos en el Hotel Santo Domingo, que yo organicé, y la directora de Recursos Humanos del Banco Reserva me dijo: en el Banco Reserva los egresados del ITESA no se examinan. ¿Y cuándo comienza la costumbre de graduar un bachiller separado del otro, de que se pueda salir a trabajar en un área productiva? Bueno, fíjate, déjame terminar lo de la pregunta anterior, que tú hablas de la Iglesia Católica y los colegios. Efectivamente, alrededor de 400 colegios católicos fueron puestos como cogestionados por la Iglesia, pero financiados por el Estado. ¿Cuál era la importancia de esa medida? Que el padre que pagaba en el colegio X y pagaba 1.500, 2.000 pesos, pagaba 2.000. No, pagaba 300 o pagaba 400. En el ITESA le pusimos un tope. O sea, el ministerio asumía todos los gastos del ITESA, pero le permitíamos al ITESA cobrar, creo que fueron 300, yo fui la que manejé esa negociación. Recuerdo que creo que fueron 300 pesos por estudiante para que ellos pagaran lo que serían los gastos de la orden religiosa que vivía dentro del ITESA, porque nosotros no estábamos pagando la vida, el costo de la vida de esos, de la orden religiosa y de los profesores que vivían o que trabajaban en el ITESA. Y eso fue posterior a la salida de Melanio. Con esa experiencia se fue, no hace muchos años, a la administración de la Iglesia Católica, cogestionando las escuelas privadas. Pero el hecho de que la cogestionaba no significaba que el ministerio dice lo que se hace ahí. La gobernanza sigue estando en manos de la orden religiosa o del grupo religioso. Tú tienes, Julito, por ejemplo, y tú, Michael, tú tienes, por ejemplo, los grupos de fe y alegría. Creo que hay más de 50 centros educativos que son, esos no eran originalmente católicos, son escuelas públicas que fueron asumidas por la orden jesuita. Y a eso le llaman Fe y Alegría. Que Fe y Alegría es un movimiento que fue en América Latina. Yo recuerdo cuando ellos vinieron, porque yo tuve que ver con recibirlos y orientarlos y apoyar lo que ellos querían. Pero hay algo que tú dijiste de soslayo, Julito, que tiene muchísimo valor, y es el tema de la capacitación. Ahora mismo yo acabo de regalarle al Ministerio de Educación, no de mi peculio, sino de un amigo norteamericano muy rico que hace años vino al país y buscaba un educador o una educadora y se encontró con Jacqueline Aragón. Y hemos manejado en la Universidad Central del Este con un éxito enorme la capacitación en servicio con el programa que el norteamericano financió en la Universidad de Mercer. Ahora conseguimos, o yo conseguí, o ellos me ofrecieron, que le ofreciera ese programa de capacitación en servicio al ministerio. El ministerio lo ha aceptado y vamos a hacer un programa piloto. De eso le quería que usted abundara, porque nosotros que somos parte del sistema y conocemos bien, investigamos de todo lo que hay que hacer y las mejores propuestas para mejorar la calidad de la educación,
en los últimos meses, últimos días, semanas, escuchamos, y ya es un rumor a voces, que de todas las propuestas que hay para mejorar la educación en este momento, que escuchen la propuesta de la licenciada Jacqueline Malagón en estos días. ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto del que usted nos está hablando, se trata de algo en capacitación de maestros que usted ha propuesto, o de una combinación de propuestas, un planteamiento que usted ha llevado que está causando la atención de todo el sector educativo en este momento, diciendo, de todo lo que hay en este momento, lo que hay que escuchar es la mejor propuesta, es la de la licenciada Jacqueline Malagón. Háblenos de eso. Yo te agradezco el comentario, pero no es necesariamente así. Hay muchas propuestas muy buenas y yo estoy apoyando la propuesta del nuevo ministro, a quien conocía, no era íntima amiga de él, pero conocía su trabajo, su éxito académico en la universidad y en los colegios que tiene, porque tiene un colegio en la zona este, y su éxito económico también. O sea, ha sido un gestor de gran éxito el doctor Ángel Hernández. Le tengo una confianza enorme, pero lo que más me gusta de Ángel Hernández es que declaró: yo no soy político, yo voy a despolitizar la educación, y en la medida en que se despolitice la educación estamos mejorando la misma. Y Ángel está interesado en enfocarse en lo que yo he venido diciendo durante mucho tiempo, pero no es porque lo haya dicho yo, no voy a pretender ser tan ambiciosa o tan... Pero también dígalo. O sea, no, y es que hemos coincidido en que él quiere enfocarse en los primeros años de la escuela, de manera que los niños aprendan a leer la lectura comprensiva y aprendan a pensar con la matemática que les acompaña. En eso yo estoy 100% respaldando a Ángel Hernández y su grupo. Yo creo que ni siquiera en la gestión que nosotros encabezamos ha habido un equipo de personas tan talentosas y con tanta experiencia de educación como las que Ángel ha llevado como sus viceministros. Una cosa es que él sea extremadamente talentoso, un gran gestor, pero él necesita un equipo que lo apoye y él lo tiene. Ok, licenciada, pero eso es en la parte ya de los que son los programas y a dónde dirigir la política de educación, que en la base, perfecto, pero también usted habla de que si un planteamiento interesante con lo que tiene que ver con la capacitación de los docentes, de darle una importancia. Vemos que el ministro también le está dando un enfoque. Dice, yo no puedo capacitar, no puedo cambiar el modelo si no tenemos calidad en los docentes. Sí, eso es clave para mejorar la educación. Yo tengo años hablando de que a veces le pido excusa a los maestros. Digo, no es que yo quiera atacarlos, lo que yo quiero es que mejoren. En ese sentido, estoy defendiendo la normativa 0915. Ustedes tienen que haber oído de eso, que en el Ministerio de Educación Superior hay dos corrientes, vamos a decir. Una que quiere cambiar la normativa 0915 y durante estos 2 años creo que no la han aplicado. Quizás el financiamiento sí se ha respetado. ¿En qué consiste esa normativa al paso? Mira, la normativa 0915, desde el punto de vista educativo, pedagógico o académico, está enfocada en 6 dimensiones que están íntimamente ligadas a las competencias que el maestro debe tener, a las competencias que en la universidad que forma docentes deben caracterizar el egresado de esa excelencia. Por ejemplo, acaba de ver en el concurso que terminó hace poco tiempo, el programa de excelencia de los que siguieron en el Instituto de Formación Docente Salomé Urella, el que se conoce como ISFODOSU, cuyo nombre no me gusta, en el ISFODOSU, que nosotros lo hicimos universidad. La primera cohorte de ellos, casi 500 y pico de estudiantes, el 95% aprobó el concurso, el 95%, cuando los concursos de oposición para ingresar a la carrera docente tienen números que 30, 40%. Como mucho. Es algo que me rompe el alma ver. Es como la evaluación de desempeño en el aula, que 2.9% en la última evaluación resultaron excelentes. De 100.000 maestros, 2.9%. Eso es algo inadmisible, eso es algo que llora a los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tan pocos maestros que en el aula, tengan un desempeño tan bajo?
porque hay que evaluarlos en el aula. Entonces, pero ustedes hablan de un programa que es una combinación con Infotep, INAFOCAN, el Ministerio de Educación Superior. ¿Cómo se haría, cómo debería hacerse ahora mismo el manejo de este proceso tan importante como es decir, de una forma inmediata, cómo vamos a capacitar rápido todos estos maestros? Bueno, los maestros no se están capacitando para trabajar en el Infotep, los que capacita el Ministerio de Educación. El Infotep, del cual yo soy fundadora y he estado 43 años ligada a ellos, soy su asesora desde hace tiempo y tuve 8 años en su junta de directores. El Infotep es una institución, un centro educativo que impacta toda la economía del país. La financian los empresarios con el 1% de su nómina. Ustedes tienen que estar grabados con eso. La nómina tiene el 1%, le llaman impuestos, y a mí me duele cuando le llaman impuestos, porque cuando escribimos la ley no era, ni es, ni será un impuesto. ¿Y no es miembro del Consejo Nacional de Educación, Infotep? Sí, tienen un asiento en el Consejo Nacional de Educación, pero su quehacer educativo es ajeno al sistema educativo. Lo único que se quiere, que es lo que él me pregunta, si hay una vinculación, eso es lo que tú quieres saber. Sí. ¿Y por dónde se va a manejar esto? ¿Por INAFOCAN? ¿Por el ministerio directamente? El Instituto Nacional de Formación que pertenece al departamento. Instituto Nacional de Formación del Magisterio. Eso salió de la ley 6697 nuestra, que lo creamos. ¿Y tú entiendes que ahí es que debe usarse la mayor cantidad del presupuesto en capacitación? Bueno, el de capacitación se maneja, o el de formación se maneja a través del INAFOCAN, excepto el ISFODOSU, que tiene su presupuesto propio, que viene del 4% y se dirige directamente al ISFODOSU, no al INAFOCAN. Pero lo que quiero decir es que el impacto que pueda tener el Infotep en el sistema educativo preuniversitario, ambos son subsistemas, son ajenos uno al otro. Ambos son centros de educación, pero el Infotep está acompañando en los liceos llamados politécnicos, que son liceos donde el estudiante aprende de una carrera técnica, de un oficio, por llamarlo de una manera que todo el que nos escucha entienda, y está apto para el trabajo inmediato. Cuando empieza a trabajar en el sector productivo, gracias a 40 o 50 oficios o carreras que se ofrecen en los politécnicos, estamos hablando de que el muchacho se hace económicamente viable o económicamente puede enfrentar cierto bienestar en su vida, pero al mismo tiempo puede seguir estudiando, porque como está trabajando y está produciendo, está apto para, a la vez que trabaja, seguir una carrera en una universidad X. Es de extremo valor el que los politécnicos estén acompañados del Infotep, porque el Infotep ha sido un centro educativo de un éxito enorme, y hoy en día con Rafael Santos a la cabeza, que es mi amigo de hace 50 años, no estoy diciéndolo porque sea mi amigo, es que Rafael está muy experimentado en la educación, fue presidente del ADP, dio una carpetica, pero fue presidente. ¿Pelearon? No peleamos. ¿No pelearon aquella vez? No, fue que él paró las escuelas. Pero no, él y yo no hemos tenido problemas. Inclusive Rafael fue el que me dijo a mí en el aeropuerto de Miami: Jackie, dile a tu viejo que tú quieres modificar la ley de educación. Y le digo: Rafael, pero eso me va contra el puesto. Me dice: no, él te va a decir que sí. Y lo hice a los 2 o 3 días. Fui donde el presidente con más miedo que vergüenza. Y el presidente me dijo: haga lo que usted quiera. Ahí está la ley 6697, que ahora estamos modificando, que yo estoy apoyando la modificación, que yo estoy en la comisión de apoyo a la modificación de la ley. ¿Por qué? Porque una ley en educación no debe pasar de 15 años, como mucho 15 años, porque los tiempos cambian a una velocidad increíble. La ciencia, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, todo eso es parte de un nuevo currículo, pero tenemos el tema del ambiente y del cambio climático. Sí. Si nosotros no llevamos... Antes yo quiero decir una cosa, porque como yo estoy más viejo que usted y se me olvidan las cosas. No sabemos quién es más viejo. Yo quiero decir que en estos días que he propuesto que le prestemos más atención a la experiencia, porque hay una empujadera contra nosotros, los de tercera edad.
queremos decir que Jacqueline puede ser la presidenta de ese grupo porque escuchándola, puede dirigir la educación de aquí ahora mismo. No me interesa dirigir la educación. Esa Mira, cabeza está que muy ella clara. conoce cómo Julito, funciona cada elemento del No, sistema. lo que pasa es que a veces la anatomía no camina junto con el cerebro. No, la única anatomía que yo tengo es que uso un bastón. Tú lo que tienes un batón, maná. Pero apoyarme en un bastón me da cierta elegancia, pero sigue de asesora a esa gente. Vamos a hablar de medio ambiente. ¿Qué tú quieres de medio ambiente? La ley de medio ambiente la ideóloga fue la presidente de la Fundación Propagás, que le dio la idea a un senador. Pirigua. Le dio la idea a un senador y ese senador, que yo estoy en el Senado como asesora, porque también estoy en el Senado, Ajá. estoy en el Ministerio de Administración Pública, por eso quiero seguir siendo asesora, yo no quiero dirigir nada, Julito. Yo no quiero que me escuchen, que a veces puede que tenga razón, no siempre, pero a veces creo que tenga razón. Entonces, ahora el reconocimiento de la Academia de Ciencias me da cierto, vamos a decir, valor de que me escuchen con un poquito más de atención, porque es muy riguroso el proceso para entrar a la Academia de Ciencias. Y cuando me invitaron, yo no lo podía creer, que yo iba a ser miembro de la Academia de Ciencias. Pues mira, lo soy. Ahora estoy pensando cómo desde la Academia de Ciencias podemos trabajar en la Comisión de Educación para impactar la educación. Pero volviendo de nuevo al tema de la ley de educación, en el Senado, cuando la presentó el senador doctor José Jacín, tu primo, Josecito, fue aprobado que se hiciera y se le encargó a la asesora del Senado soy yo. Entonces yo encabecé, yo fui la que dirigí los trabajos para la ley de educación, busqué una ambientalista que para mí es de lo mejor que tiene el país, la contratamos y una abogada experta en redacción de leyes. La doctora Rusa era la ambientalista y la doctora Lendor la abogada, y entre las tres, pero también tuvimos la asesoría de la misma doña Pirigua, pero entre las tres logramos no solamente que en el Senado la ley pasara, que en el Senado la ley fuera recibida yo diría con mucho agrado de parte de los senadores, que hicimos vistas públicas, que invitamos las instituciones, pero la Cámara de Diputados, cuando tenían en la Comisión de Educación, que estaba Josefa Castillo, creo que es el apellido, Josefa fue muy buena en la Cámara de Diputados, presidiendo la Comisión de Educación, nos llamaban y nos decían, bueno, tú no estás en la Cámara de Diputados, pero ayúdanos, asesóranos. Y lo mismo hacía la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. O sea que había una conjunción de mentalidades en los legisladores de ambas cámaras de sacar adelante lo que yo les decía, la humanidad depende de esto. Y el cambio no se produce porque ni tú, ni yo tomemos una medida, ni el presidente toma una medida, ni el nuevo ministro, a quien admiro y de medio y apoyo. ambiente usted llegó a hablar siendo ministra, o era muy temprano. No, en esa época no se hablaba de medio no se hablaba como tampoco se hablaba de neurociencia. Y hoy en día el tema de la neurociencia y la capacitación es elemental. El profesor tiene que saber de neurociencia. Pero para terminar el tema del ambiente y del cambio climático, déjame decirte que para mí fue admirable, y lo digo porque el Congreso de hoy no tiene las cualidades, hasta ahora para mí no han sido evidentes, que tiene el Congreso de aquel entonces, en el sentido de que había lo que llamo la conjunción de voluntades, que querían todos sacar lo mismo y sacarlo lo mejor posible, y nos oían, nos escuchaban. Yo tenía un joven de lo que se llama DTRELO, Dirección Técnica de Redacción de Leyes, el doctor Otto Grullón, que nos acompañaba desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de cómo una ley afecta a la otra, porque cuando tú haces una ley, tú tienes que ver cómo la que existe en diferentes ámbitos puede afectar esa ley. Y Otto hizo ese trabajo extraordinario. Pero la ley de educación ambiental es una realidad. Hicimos diplomados, eso lo hizo la Fundación, diplomados de capacitación de profesores, hicimos lo que se llama la especialidad en educación ambiental, también fue gestada por la Fundación, y 4 universidades la tienen, y la primera cohorte ya está saliendo del IFODOSU, y de las otras está la carrera ya siendo
seguida, ofertada en esas universidades, que son la UCE, la UNFU y el ISA de Santiago. O sea, se está trabajando en el tema ambiental. Yo he querido hablar con el ministro de Medio Ambiente porque es mi amigo y trabajó conmigo en una época, pero no lo he logrado. Pero estuve con Milagros de Camps, la viceministra, una muchacha extraordinariamente capacitada. Milagros es hija de Atuey, yo creo. Es hija de Atuey y de Milagros Germán. Y estuve con ella en ocasión de dar el premio en la Fundación Propagás, el premio Greta a la innovación ambiental en la escuela, que fue parte de lo que se creó para la Fundación Propagás. Y cuando otorgamos el premio, que fue la semana pasada, doña Pirigua me invitó a que yo hablara también. Y hablé como presidente del jurado, que lo he sido hasta ahora. Y hablé mucho con Milagros y le dije a Milagros, consígueme una cita con el ministro, que es mi amigo, porque Miguel Seara Hatton es mi amigo, pero no he podido llegar a él, porque tengo unas ideas que quiero darle desde su ministerio en el tema de la educación ambiental. Eso lo quiero hablar con él y yo sé que él me va a escuchar. Sí, profesora, se habla de que hoy en día vivimos con con muchos conflictos de convivencia entre personas y mucha gente dice que muchas de esas cosas se perdieron cuando se dejó de influenciar ciertos valores en las personas desde el sistema educativo, que si ya no se habla de urbanidad, de moral y cívica, de muchísimas cosas. Entonces, que tenemos, si es así como dicen, es algo en la educación que se debe mejorar para que la gente vuelva de nuevo a llevarse mejor con sus vecinos, a no ser tan individualista o a vivir de la manera tan conflictiva en que muchas veces se presenta. Tú leíste el artículo de Julio Leonardo Valerón de hoy en Acento sobre la convivencia pacífica a partir del aprendizaje de la escuela. Me lo voy a poner de tarea. Póntalo de tarea. Julito, léelo tú también, léanlos todos, porque él describe ahí la vida que nos conduce al bienestar, partiendo de la escuela donde aprendemos sobre la democracia, sobre la ética, sobre los valores morales, sobre la democracia, sobre todo aquello que produce una paz social y produce un bienestar ¿Y tu asesoría en el Congreso solamente en educación, no en otra cosa? Bueno, se supone, mi contrato es en el tema de educación, pero en la Comisión de Educación Superior, el doctor Peña, que es un hombre fascinante trabajar con él es médico. De San Pedro de Macorís, tú lo debes conocer, Franklin Peña, me encanta trabajar con él. El doctor Peña me ha llevado, por ejemplo, a la Comisión de Salud, para que yo opine sobre la ley de seguridad salud social. No me han preguntado. De salud mental. Ah, ya. Y cuando yo fui, le dije, doctor Peña, pero no soy ni psiquiatra, ni psicóloga, aunque yo enseñé psicología. Eso en el Senado. Y en Infotep, ¿cómo te ayuda Rafael? Estoy asesorando y me asignan... ¿Al consejo? No, yo no trabajo en la Junta, yo trabajo con Rafael y el doctor Guadamuz, que ahora está asesorando. ¿Está aquí en Guadamuz? Él no está aquí, desde Costa Rica, él está asesorando. ¿Y en educación no tiene ninguna asesoría? En educación tengo 40 y pico de años, mi contrato venció hace unas cuantas semanas y mañana tengo reunión con Ángel para ver si me lo va a renovar. ¿Usted conoce al actual ministro? Sí, yo mencioné que era mi amigo, que yo lo conozco y ya sé... está trabajando con él. Es que lo estoy apoyando, pero confieso que en este momento el contrato mío venció. Mañana voy a hablar con él para ver si lo va a renovar. Yo espero que lo pueda renovar, porque la razón de que no se renovó automáticamente era porque yo estaba esperando una pensión, pero pensé que tener la pensión y trabajar en educación... Por lo visto, después de oírla, solamente usted tiene que resolver un solo problema, que es la educación sexual en la escuela. Bueno, espérate, ese es un tema que el único que yo he abordado en relación a ese tema es el tema de la igualdad de género. Me han hecho entrevistas extranjeros que han sido contratados por el ministerio y esos documentos están ahí, de lo que yo opiné. Pero lo que yo opiné está en función de que lo pusimos en la ley de Pero explíquelo, ¿cuál es su opinión de...? Bueno, yo lucho por la igualdad de género. Yo no creo que el macho sea superior a la hembra.
Lo digo aquí con tres machos. Pero seguro que no. No estoy de acuerdo, yo creo que todos somos iguales, cada uno en el contexto. Y en la de su ideología y la apertura. No, en la ideología no hablemos de eso porque no me gusta hablar de ideología, porque entonces sale el alfabeto LBQTS, ABC. Un nieto me dice, no, pero un nieto le Si dice que somos yo iguales pero diferentes, ¿verdad? biológicamente diferente, seguro. pero mentalmente somos iguales. Seguro. Tenemos la misma capacidad para... No, a veces pienso que superiores porque nos tragaste a todos ahora mismo. No, yo no trago a nadie, Julito, yo no trago a nadie, yo Oye, comparto la experiencia. Tengo 64 años trabajando en educación y de edad tengo 81 y voy a cumplir 82. ¿Del 90 a qué año fuiste ministra? En el 91 al 95. Oh. Pero ya yo estaba apoyando otras gestiones y como tú bien dijiste al principio, las señoras Sí, de educación no, éramos un grupo. Sobre todo, Ligiamada y Belice y yo nos decían las tres muñecas llegadas de París. Y yo cantaba la canción Sí, de los como la niños. canción aquella. Como la canción aquella. Se nos fue Belice lamentablemente. Pero Ligia y yo seguimos muy, muy unidas y tenemos concepciones diferentes. Pero yo respeto las de Ligia y Ligia respeta la mía. Pero nos comunicamos para ver. Yo llamé a Ligia anoche y le dije, Ligia, mañana tengo Jolito Jacín. Si viene el tema de la normativa, dime qué debo resaltar en la normativa, porque ya sabe que la estoy apoyando. Y me dice las dimensiones. Las dimensiones son las competencias, que son curriculares, que son psicológicas, que son de gestión, que son de diferentes ámbitos, pero todas ligadas al conocimiento, porque el conocimiento es lo que se adquiere en la formación docente en una universidad. Si un muchacho o una muchacha egresa para ingresar a la carrera docente, si no tiene capacidad, primero se debe quemar en el concurso. Yo no estoy de acuerdo en que me bajen el nivel del concurso para que pasen más. Como no estoy de Hay acuerdo. que llenar, hay que poner profesores a la sala. Yo no sé cómo vamos a resolverlo, pero yo no creo que debe ser un profesor de mucho menor calidad porque no va a mejorar la Y educación. que tenga buena ortografía, profesora. Bueno, se está hablando de la educación bilingüe. En mi discurso en la Academia de Ciencias, yo dije que magnífico, este gobierno está hablando mucho de educación bilingüe. Y yo creo que parte de mi éxito profesional, si se puede llamar éxito, es que yo empecé como profesora de inglés. O sea, para mí el inglés fue una carrera inicial. Después he estudiado muchísimas cosas, he estado en muchísimas universidades. Pero déjame decirte una cosa, para enseñar el inglés y que sean bilingües, vamos a mejorar el español para que tengan excelencia. Bien, yo quiero terminar despidiéndote con una pregunta. Kevin, ¿cuál es tu función en el grupo APEC, Fundapec, etcétera? ¿Qué tú hiciste ahí a principio? Bueno, yo estaba en la Universidad de Santo Domingo como profesora y fundadora de la Escuela de Idiomas cuando el profesor Antonio Cuello, Gustavo Tavares y Silvestre Aybar, todos idos lamentablemente, me pidieron que los acompañara en esta institución que estaban creando. Ese acompañamiento se iniciaba con mandarme a Estados Unidos 4 meses para en una universidad aprender sobre qué era lo que se llama hoy en día un junior college o un instituto técnico de 2 años a nivel superior, y me fui, acepté, dejé la UAS y me fui a la universidad de Estados Unidos. Cuando vine, estuve al frente de la parte académica del Instituto de Estudios Superiores, hoy Universidad APEC. Empezamos con 90 estudiantes y hoy tiene 15, 20 mil. Y en la Escuela de Idiomas, que también me mandaron... Eso es privado, ¿verdad? Eso es totalmente privado. Empresarial. Lo Una manejan fundación. los empresarios. Una fundación. Y lo fundaron 40 empresarios en la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Ya. Pero ahí creamos Fundapec. Después de la universidad se creó Fundapec. Fundapec, ¿cómo nació? Yo decía en un acto de estos días que celebraban los 55 años, yo estaba nada más pensando en don Santana Bonetti y en Luis Heredia Bonetti. Los pagarés que firmaron en el gobierno de Juan Bosch, los muchachos que fueron a Texas Claro, A&M, que fueron becados. ustedes se acuerdan, ellos firmaron un pagaré, o sea, no era exactamente una beca. Ese pagaré, cuando vinieron, se mandó al Ministerio de Educación. ¿Cómo Luis Heredia se enteró? Nunca, o no lo recuerdo, o nunca lo averigüé. Pero se le pidió a don Santana Bonetti que asumiera la presidencia de esa institución, y don Santana fue donde Balaguer le pidió los pagarés del Ministerio, los pagarés que estaban en poder del Ministerio de Educación, y le pidió que dictara una ley mediante la cual
el estudiante egresado del crédito educativo, Se lo pagó. cuando empezara a trabajar, tenía 6 meses de gracia, que todavía los tiene, que yo sepa. Eso no lo ha cambiado. Yo estoy muy cercana a doña Regla, que es la directora ejecutiva, una mujer extraordinariamente capaz. Entonces, una vez cumplen esos 6 meses de gracia, la institución para la que trabajan, la empresa para la que trabaja, el comercio para el que trabaja, o la industria para el que trabaja, Comienza a tiene pagar. que descontarle el 10% por ley. Bien. Me decía doña Regla, y con esto termino, que a veces tienen que mandarle un alguacil Bien. para que sepan que la ley los obliga Bien. a retener Esas el 10%. becas que da en educación superior son donadas, ¿verdad? Son donadas. Bien. Pero ahora va para el Senado y yo tengo una idea que voy a ver si vendo esa idea. Profesora, gracias de verdad. Venga todos los días. Julito, me siento muy bien con ustedes, pero no me atribuyan tanto éxito como ustedes creen. Yo simplemente soy una persona extremadamente comprometida, con una vocación de servicio en la educación, que mi vida gira alrededor de ello. Y yo quiero todavía en los años que me quedan, 1, 2, 4, 5, no más de eso, que me permitan acompañar. Yo no voy a dirigir nada, yo no voy a aceptar dirigir nada. Yo simplemente quiero acompañar y que me escuchen. Puedo estar equivocada, pero que me escuchen, porque es una voz de cierta experiencia. Bien. Jacqueline Malagón, gracias.